y vamos a dar inicio con una oración. Y para esto vamos a pedirle a nuestro hermano Mario Moreno, por favor, que nos eleve en palabras de oración para que luego continuemos el orden estipulado que llevaremos para poder llevar a cabo esta transmisión de este libro de los Hechos del capítulo 24. Así que, hermano, tienes la palabra. Gracias, hermano Osvaldo, y a los hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendecido sea por todas las generaciones fieles. Llegamos a su bella y santa presencia a través de su Hijo amado Cristo Jesús, quien es nuestro único mediador entre usted y nosotros, para darle las infinitamente gracias por permitirnos este momento de poder estar en esta plataforma, un grupo de tus amados hijos, para seguir escudriñando tu bella y santa palabra que usted nos ha dejado. Señor, esperando que usted le dé fuerza, la salud al hermano que dirige esta reunión, a nosotros que estamos en esta plataforma, Padre, y al que ves poner tu palabra, que usted siempre le ayude, para que podamos gozarnos, podamos entender, podamos comprender tu palabra, Señor, con el único propósito de poderla vivir en nuestra vida diaria, para así crecer, para esa salvación que usted nos tiene guardada, reservada en los cielos. Ayude a los demás hermanos que van a escuchar tu palabra, a las personas que todavía no han obedecido al Evangelio, que ellos puedan escudriñar siempre tu palabra, Señor, para que puedan obedecerla en un día no muy lejano. Que todo sea de acuerdo a su bella y santa voluntad, Padre, y no a la nuestra. Denos siempre la fuerza y la capacidad para llevarla siempre por obra. Todas estas cosas se las pedimos y las rogamos a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí está nuestro hermano Eduardo. Hermano Eduardo, buenas tardes, Dios le bendiga. ¿Listo, hermano? En eso estoy, espérenme. Muy bien. Entonces quedamos en manos del hermano Eduardo Rangel para poder escuchar la lección. Bienvenido, hermano. Si me escuchan y ven la pantalla. Sí, lo escuchamos bien y miramos el segundo mapa. Muy bien. Bueno, Hechos 24, por favor. ¿Quién presentó Hechos 23? Ese fue Osvaldo, ¿cierto? Sí, fue Osvaldo, hermano. Gracias. El capítulo 24 se lleva a cabo ahí en Cesarea, donde Pablo ahora se encuentra. Y le van a hacer un tribunal, el segundo juicio, o como lo tengo titulado, la injusticia en vez de juicio, donde le traen, le presentan algunos cargos. Se presenta Ananías con varios judíos y traen un abogado, Tertulio, que es un conocedor de las leyes, no necesariamente tiene que ser conocedor de la palabra de Dios, de los 10 mandamientos. Al principio se incluye él como parte de los judíos y luego ya como a mitad de su presentación de sus argumentos se excluye como si fuese, ya no fuese parte de los judíos. Pero usa este señor, este abogado, mucha labia en su presentación para ganar
la credibilidad y ganar el favor del gobernador en su presentación en contra de Pablo. Entonces empezamos la lectura como si estuviésemos dentro de la sala del tribunal. Dice ahí en el versículo 1, 5 días más tarde, el sumo sacerdote Ananías descendió a Cesarea con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo, y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Noten que para empezar nuestro discurso aquí, que no fue capaz este señor Ananías, el sumo sacerdote, de presentar cargos fiables, cargos fuertes en cuanto a la ley romana en contra de Pablo. Si lo hubiese sido, si él pudiera haberlo hecho de una manera eficaz, ya lo hubiera hecho en Tesalónica, en Filipos o en otros lugares, porque este es un problema que ha estado siguiendo a Pablo por varias ciudades. Y en cada ciudad donde se le ha hecho acusaciones a Pablo, en cortes, ya sea cortes humanas en cuanto a las leyes romanas y en cortes religiosas, han fracasado tremendamente porque, bueno, una por la providencia de Dios y para nosotros hablar de la providencia de Dios cuando uno está haciendo lo que Dios manda, cuando uno está trabajando bajo el control de Dios, uno debería tener en mente Romanos 8:28, que Dios hace que todo salga bien, que todo obre bien o obre para el beneficio de Dios, para aquellos que le aman y que le temen. Y siendo de que Pablo está haciendo el ministerio de Dios, que está trabajando para Dios, el Espíritu Santo va a proteger a Pablo hasta que se cumpla todo el propósito de Dios. Entonces, aparte de que Pablo es inocente de todos estos cargos, aquí Ananías ha fracasado en todo lo que se le ha acusado a Pablo y ahora han traído acá hasta Cesarea a este Tértulo, un abogado, para presentar al gobernador sus cargos contra Pablo. Y también, pues, sabemos de que va a fracasar este abogado, pero noten cómo empieza este señor. Después que llamaron a Pablo, este Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por usted hemos obtenido mucha paz. Aquí está la primera mentira, la primera labia y lisonja que empieza o que sale de la boca de este abogado. Es una gran mentira que han obtenido mucha paz. No era cierto, porque durante los 5 años que había estado en poder este gobernador, había mucho disturbio, no había paz, los impuestos estaban altos, había mucha violencia, la gente se estaba matando, había mucho robo, era un tiempo de disturbio político. Pero como cualquier buen abogado que tiene un deber a su cliente de decir lo que sea necesario para ganar su caso, él está hablando lo que sea necesario para ganar su caso. Y dice, y que por providencia suya, no la de Dios, pero providencia del gobernador, se están llevando a cabo reformas en favor de la gente, en favor de esta nación. Ahora, esta nación se puede interpretar de que Tértulo está hablando de la nación de todos los ciudadanos, o, como yo lo entiendo, que se está refiriendo a los judíos. Y quizás a eso se esté refiriendo. Dice, nosotros, aquí está él incluyéndose entre los judíos, nosotros, por todos los medios y en todas partes, reconocemos esto con profunda gratitud, oh excelentísimo
Félix. Y este título de excelentísimo pertenecía solamente a los senadores y no a Félix, porque Félix no era un senador. Entonces lo estaba halagando, lo estaba elogiando, le estaba dando un título que no le pertenecía a este hombre, pero otra vez, para darle ese honor y llenarlo del área, pues sigue él con su discurso. Pero para no molestarle más, le suplico que con su habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Y noten aquí esta palabra breve. Ha utilizado más de la mitad de la acusación que le va a hacer en contra de Pablo. Ha utilizado más de la mitad de lo que está diciendo para introducir o para alabar más bien al hombre, al gobernador. Dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga. Otras versiones dice una peste, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Aquí están una de 3 acusaciones que se hace en contra de Pablo. La primera, él es una plaga. 2, que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo. Y 3, que él es el líder de la secta de los nazarenos. 3 acusaciones. La tercera es verdad. Él es un líder de la secta de los nazarenos. Es otra manera de decir para ellos cristianos. De las 3 acusaciones, esta es la única que es la verdad. Y sigue diciendo, hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, la ley de los judíos. Sin embargo, pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia, lo cual no fue cierto, lo quitó de nuestras manos. Sí hubo gran violencia, pero no fue a mano de Lisias. Fue a mano de los judíos quien vimos la gran violencia, pero no a mano de Lisias. Es más, Lisias le salvó la vida a Pablo. Y mandando a sus acusadores que vinieran a usted, si usted mismo lo interroga sobre todo lo que he dicho, usted podrá confirmar las cosas de que lo acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Aquí esta frase, asegurando que todo así era, significa que hicieron un juramento. Como testigos, ahí los judíos que estaban presentes dijeron ellos, lo que ha dicho este abogado Tértulo, lo que ha presentado Ananías, el sumo sacerdote, nosotros estamos como testigos y decimos de que todo esto, lo que él ha acusado, las 3 acusaciones que traen contra Pablo, nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que este Pablo es una plaga que provoca disensiones, de que es el líder de la secta, de que está causando muchos problemas, de que quiere dividir el gobierno. Esto es cierto. Ahora vamos a ver los primeros 9 versículos. Estos acusadores, más bien Tértulo, cuando presenta las 3 acusaciones, dice de que Pablo es un alborotador en un sentido, pero muy general, provocando disturbios entre judíos en todo el mundo. Me imagino de que se está refiriendo Tértulo a las muchas veces que los esfuerzos misioneros de Pablo resultaron en su expulsión de las ciudades del Imperio Romano en Antioquía, en Iconio,
Listra, Filipos, Tesalónica, y en Berea, Corinto y en Éfeso. Todavía la historia había sido lo mismo, de que cuando Pablo andaba por allá predicando, siempre había problemas. Donde quiera que andaba predicando, venían estos judíos, lo perseguían más bien, no lo seguían para escuchar y aprender, sino que siempre donde él andaba, lo seguían con el fin de hacerle daño. Siempre lo seguían y le hacían daño, lo echaban fuera, o lo apedreaban, lo amenazaban, trataban de echarle a perder todo el trabajo que él estaba haciendo. Y quizás, me imagino que a esto se estaba refiriendo este señor, a Tértulo, cuando él empieza a decir que este señor causó un alboroto donde quiera que él anda. Y luego la segunda acusación que se hace contra Pablo es de que él es la cabecilla sí, bueno, otra acusación es de que él es la cabecilla de una secta nazarena. Y Pablo dice, sí, es cierto. Cuando él se defiende, Pablo dice, yo no tengo ningún problema con eso. Y finalmente, Tértulo dice que Pablo trató de profanar el templo. Cuando vemos ahí en capítulo 21 y versículo 28, vemos donde se hace esta declaración, donde donde Pablo había llevado al gentil Trófimo al área del templo, y con esto acusan a Pablo de tratar de profanar lo que era el templo. Aquí este portavoz intenta elogiar a este gobernador con esas palabras, esa labia, pues para que maten a Pablo, para que lo encarcelen para el resto de su vida, con el fin de que él ya no predique el evangelio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aunque se nos acuse a nosotros falsamente, yo creo que es importante que nosotros tengamos esto, de que esta actitud que Pablo tuvo, de que el falso, o el enemigo, más bien el enemigo de Dios, va a buscar a difamar a los que están haciendo la voluntad de Dios. El que está haciendo lo que Dios manda siempre va a tener enemigos. Ahora, no estoy hablando de aquellas personas que se sienten que está haciendo lo correcto, pero los que están haciendo realmente lo correcto van a tener enemigos. Si a Jesús lo mataron, ¿qué se espera de sus seguidores? Lo trágico es cuando seguimos defendiendo lo que es la religión o las enseñanzas de un hombre, la doctrina de una secta, las tradiciones de los hombres, cosas que no llegan a ningún caso. Cuando el hombre se pone a discutir y a alegar de genealogías o de palabras o de puntos que no tienen nada que ver con nada. Como estos judíos estaban haciendo estas cosas, inventando cosas que no son ciertas. Eso es lo malo cuando empezamos a defender lo que es una religión y no defendemos a Cristo. Cuando seguimos la religión humana y no defendemos a Cristo. Hay que ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, y no discípulos de ninguna secta humana, de ninguna doctrina humana, sino hay que ser discípulos y defensores de lo que es la verdad, el evangelio de Jesús. Versículo 10, de ahí de Hechos 24. Dice, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Y dice Pablo, sabiendo que por muchos años
usted ha sido juez de esta nación y con gusto presento mi defensa. No usa Pablo palabras de labia, no lo ensalza, no lo alza, no le da honores falsos. Simplemente lo reconoce como juez y dice que ahora le toca a él y con gusto va a presentar su defensa. Dice, porque usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. Aquí dice Pablo, usted mismo sabe que el propósito del cual yo subí a Jerusalén fue para adorar. Mi propósito fue, o mi fin fue, para hacer algo religioso, no nada político. Como esta gente está diciendo de que yo vine para causar un disturbio, una división en la nación. Lo mío fue con el fin de ser algo religioso, adorar al Dios. Y usted mismo lo puede comprobar. ¿Cómo era que este juez, este gobernador podía comprobar lo que Pablo está diciendo? Dice, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, perdón. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. En esta defensa inicial que hace Pablo, él lo que está realmente haciendo, está retando a la gente, al Tértulo y a Ananías, a todos los testigos. Los está retando a que si tienen ellos evidencias, que ahora es momento de presentar esas evidencias. Porque él dice, usted, juez, gobernador, usted sabe mi propósito. Usted mismo sabe. Yo voy a presentar mi defensa y empiezo con mi primer testigo. Y ese primer testigo es usted. Ahora, ¿quiénes de los que están presentes está dispuesto a presentar evidencias que desmienta al gobernador? Pablo dijo con sinceridad y tacto lo que pudo. Simplemente dijo que Félix había sido juez de la nación durante años, unos 7 años. Y Pablo no halagó ni mintió acerca de los logros de Félix. Pablo reconoció su posición como juez, haciéndole saber a Félix de que él, Pablo, era plenamente consciente de que su destino estaba en manos del gobernador. Félix debe haber quedado impresionado por el discurso sencillo, directo y honesto. Y dice Pablo que él fue a Jerusalén para adorar, no para provocar disturbios en la gente. Dijo que había llegado a Jerusalén solo 12 días antes. Y Félix supo 3 cosas de esto, de lo que Pablo le había dicho. Y lo sabía porque Pablo había sido arrestado al 5º día. 5 días no fueron tiempo suficiente para que Pablo hiciera lo que decían los judíos. No podía haber planeado y movilizado una insurrección que despertara a todo el pueblo, al menos en 5 días, como está diciendo Tértulo. Y dado que todos los acontecimientos habían ocurrido en el plazo de 12 días, el relato de Pablo pudo comprobarse fácil. Al mencionar el periodo de tiempo y saber que su cuenta podía ser revisada, significaba que probablemente Pablo estaba siendo honesto en lo que estaba diciendo. Y por eso dice,
Usted mismo, juez, gobernador Félix, lo sabe. Y Pablo no era culpable de los cargos. Los cargos no pudieron ser probados. Note lo que Pablo mencionó. Estaba en el templo cuando fue atacado. El templo no sería un lugar donde se llevaría a cabo una insurrección. Estaba adorando y participando en los servicios. Y ahí, ¿qué iba a hacer este hombre? No iba a discutir, no iba a agitar ni incitar a la multitud, no iba a crear una revolución en el templo, la sinagoga o la ciudad. ¿Cuán veraz fue Pablo? A la hora de dar una respuesta a una defensa, debemos ser siempre sinceros. Incluso, bueno, ser sinceros así como lo fue Pablo. Dios es honrado cuando hablamos la verdad y va a exponer cuando uno habla la mentira. En Efesios 4:22 dice, para que en cuanto a la conducta anterior os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según las concupiscencias engañosas. Proverbios 12:19, el labio de verdad permanecerá firme para siempre, pero la lengua mentirosa solo dura un momento. Y en Proverbios 23, compra la verdad y no la vendas, y también sabiduría, instrucción y entendimiento. El profeta menor de Zacarías 8, versículo 16 dice, estas son las cosas que haréis, hablar cada uno la verdad a su prójimo, ejecutar en vuestras puertas el juicio de verdad y de paz. Pablo fue muy veraz en lo que él habló, no mintió y no tuvo que titubear en lo que él estaba hablando. No hubo necesidad ni aún de exagerar en lo que él estaba diciendo, porque era la verdad. No tuvo que usar palabras o sea, no tuvo que usar la labia para dirigirse al gobernador, porque él lo que hablaba decía la verdad. Ahora notemos en los versículos 14 hasta el 16. Pero esto admito ante usted, que según el camino, noten cómo el camino está en letra mayúscula. Dice, pero según el camino, que ellos llaman la secta o el nazareno, yo sirvo al Dios de nuestros padres. O sea, las primeras dos acusaciones, dice Pablo, son falsas, y usted lo sabe. Pero yo ya he dicho que vine a Jerusalén para adorar. Y según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Dice Pablo, según o creyendo todo lo que es conforme a la ley, a Moisés y a los profetas. Pero noten también lo que menciona aquí Pablo. Nuestros padres. Pablo dice, yo lo que creo, lo que hablo y lo que adoro es todo lo mismo que hace Ananías, los judíos. Todos hacemos lo mismo. Y ellos me acusan de que yo estoy haciendo algo incorrecto. Pero hacemos todo lo mismo. Porque esta ley de Moisés y los profetas, todos estos hablan del camino. Teniendo la misma esperanza
en Dios, que esos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de judíos como de los impíos. Ahora, lo que ha hecho Pablo es algo tan interesante e impresionante, porque entre los judíos, ahí habían dos sectas. Una creía en la resurrección y la otra no creía en la resurrección. Pero porque estas dos sectas no querían a Pablo, se habían unido para destruir a Pablo. Pero que Pablo ha presentado es, teniendo la misma esperanza que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los judíos como de los impíos, o sea, de todos. Ahora Pablo ha hecho, les ha recordado de que hay una división entre estas dos sectas judías. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es importante de siempre tener una conciencia limpia delante de los hombres, pero es más importante tener una conciencia limpia ante de Dios. Pablo dijo que el camino del Nazareno era una herejía para los judíos, pero adoraban al mismo Dios, el Dios de los padres de Israel, no a un nuevo Dios. No al nuevo Dios como aquellos de Hechos 17, al Dios no conocido. Creó todas las cosas escritas en la escritura de Moisés, de los patriarcas, sin negar nada. Es más, esto nos debe traer en mente lo que dijo Cristo en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pablo dice, es lo que yo creo, ellos también lo creen. En 2 Timoteo 3:16, Pablo le escribió al joven predicador, le dijo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, él no le estaba diciendo, estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Efesios, Filipenses, a Colosenses y Santiago, porque esos libros no se habían escrito aún. Él está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo mismo está poniendo ahí el énfasis de que él cree lo mismo que estos, que estos como Ananías y los judíos presentes creen o creían. Porque él mismo le dijo al joven predicador, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pedro lo dijo en 1 Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os es anunciada en el Evangelio. Y Pablo dice que él mismo esperaba la resurrección igual que Israel, igual que el pueblo escogido de Dios. Lo enseñó muy, muy elocuentemente en el capítulo 15, en la primera carta a los Corintios. Entonces Pablo se presenta algo asombroso como su defensa. Vamos a hablar de la primera acusación. No, es falso y usted lo sabe. La segunda acusación de que estoy causando un disturbio, una insurrección, no, es falso y usted lo sabe. No ha tenido tiempo, apenas 5 días aquí y no es suficiente tiempo para armar tal disturbio. Pero la tercera acusación, de que yo creo en el camino y que adoro al Dios de Israel, claro que sí. Y que creo en una resurrección tanto del judío como del incrédulo, claro que sí. Así lo creen ellos también. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
también a nosotros, porque Jesús nos va a resucitar y nos presentará a vosotros. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí mismo, esta carta que escribió Pablo, estas palabras que escribió Pablo, las habló cuando estuvo presente entre los hermanos. Y ahí lo echaron fuera. Pablo dice, yo siempre he buscado tener una buena conciencia, una conciencia pura ante Dios y ante los hombres. Pablo está diciendo, yo me he disciplinado a mí mismo. Eso quiere decir de que él se entrenaba, practicaba, trabajaba, se esforzaba, luchaba activamente, incluso hasta el punto del dolor para mantener una conciencia pura. Luchó para estar libre de ofensa, para no causar tropiezo ni él tropezar, para no lastimar a otros ni lastimarse a sí mismo. 1 Corintios 10:31 dice, así que ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así como yo en todas las cosas agrado a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cuál fue el fin de Pablo cuando él andaba de ciudad en ciudad, de país en país? Para que todos sean salvos. Versículo 33 de 1 Corintios 10. En Filipenses 1, versículo 10, para que aprobéis las cosas excelentes, para que sean sinceros y sin tropiezo hasta el día de Cristo. Pablo dice que él luchó por tener una conciencia tranquila tanto hacia Dios como hacia los hombres. O escribió a los Corintios en 2 Corintios 1:12, porque nuestro regocijo es el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y piadosa sinceridad, no con sabiduría carnal, sino por la gracia de Dios, hemos tenido nuestra conversación en el mundo y más abundantemente hacia ustedes. Dice también Pablo en 1 Timoteo 1:5 y en el versículo 19 también. Pero el fin del mandamiento es la caridad nacida de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Y mantener la fe y una buena conciencia, algunos desechándolos en cuanto a la fe naufragaron. Es decir, todos estos textos que he citado es para mantener de que Pablo, desde que empezó su ministerio, desde que empezó predicando la causa de Jesús, siempre fue para mantener una conciencia limpia hacia Dios y hacia los hombres. Como Pedro enseñó, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora salva, como una respuesta a una conciencia limpia, no quitando la inmundicia, la suciedad del cuerpo, sino como una conciencia o respondiendo una respuesta a una conciencia limpia. Seguimos ahí en Hechos 24, versículo 17. Pablo dice, yo vine a Jerusalén a traer una limosna. Parte de mi servicio, de mi adoración, fue para también traer ayuda a mis hermanos. Dice en el versículo 17, después de varios años, sigue él en su defensa. Después de varios años he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Yo estaba en esto cuando me encontraron en el templo y después de haberme purificado,
no con multitud ni con alboroto. O sea, dice, yo estaba en el templo presentándome y purificándome y dando haciendo mi ofrenda. Y yo estaba solo, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia y que deberían haberse presentado aquí ante usted y acusarme si tuvieran algo contra mí. O si no, que eso mismo digan que el delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. Dice Pablo, muy sencillamente, yo estaba en el templo adorando a Dios, pasando por los actos de purificación y presentando mi ofrenda. Y no como se le ha dicho a usted, con una multitud para destruir o hacer algo terrible en el templo. Pero ahí estaban algunos judíos de Asia que, si usted se fija, gobernador y juez, no están aquí para acusarme. ¿Dónde están ellos? A lo menos que los que están presentes quieren ellos acusarme de esto. No pueden porque no fueron testigos oculares. Lejos de ser un insurrecto, Pablo había regresado a la ciudad después de varios años para hacer un acto de caridad, para llevar ayuda financiera a los pobres. Su regreso fue más lejos de lo que lo estaban acusando. No fue para incitar al pueblo contra su gobierno, sino para ministrar y mostrar misericordia, ayudando todo lo que pudiera. Pablo relató aquí exactamente lo que había sucedido. Fue atacado injustamente por los judíos asiáticos. El ataque no fue ni siquiera de los judíos que vivían ahí, sino que de judíos extranjeros. Y estos judíos asiáticos era una banda de judíos que estaban persiguiendo a Pablo de lugar en lugar, donde quiera que estaba Pablo predicando. De repente llegaban estos locos para hacerle daño a Pablo o hacerle daño a su trabajo. Lo atacaron mientras estaba adorando. No estuvieron presentes en el tribunal para acusarlo de sus cargos. Y fue acusado injustamente por el gran tribunal judío en el Sanedrín, ahí en Hechos 22:30. Que ese relato se lleva o se alarga hasta el capítulo 23, versículo 11. Notemos un punto crucial aquí. Pablo estaba en medio de una prueba terrible, pero estaba allí por una obra de justicia. Por lo tanto, podía esperar ser liberado por Dios exactamente como Dios quería. Y así es con cada uno de nosotros. Cuando estamos haciendo lo que Dios manda y estamos pasando por aquellas pruebas, tengamos la fe que Romanos 8:28 se aplica a nosotros. Dios va a encargarse en su gran providencia de que de una manera u otra, Él va a asegurarse de que su plan se va a desarrollar tal y como Él quiere. Y si somos instrumentos y parte de ese plan, Dios se va a encargar de cuidarnos. Dice en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Pedro dice en 1 Pedro 2:20, porque qué gloria es si cuando sois abofeteados por vuestras faltas, la tomáis con paciencia. Pero si hacéis el bien y sufrís por ello, lo soportáis con paciencia, esto es aceptable delante de Dios. Y el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para el castigo del día del juicio, según de Pedro 2:9. Y sigue Pablo con su defensa en el versículo 21. Dice en el versículo 21, a no ser por esta sola declaración que hice en voz alta mientras estaba entre ellos. Por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante ustedes. Esto fue, Pablo dice, lo que los hizo que se enojaran, que se molestaran. Esto los llenó de ira. Los hizo tronar como chicharrones. Y por eso estoy ahora ante este tribunal. Noten el versículo 22 al 23. Entonces Félix, que conocía con bastante exactitud acerca del camino, dejó el fallo para después diciendo, ay, cuando venga el comandante Lisias, entonces haré una decisión acerca de este caso. Y dio órdenes de que tuviera a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que le dieran servicio y socorro. Aquí Félix conocía el camino, pero propuso la justicia y dijo, voy a dejar que Lisias, este señor, este comandante que intervino allá cuando arrestaron a Pablo y lo protegió, que él conoce bien a Pablo, conoce más el caso, cuando él venga y pueda hablar acerca de lo que Pablo ha dicho, entonces haré una decisión. La verdad es que Félix sabía más sobre el cristianismo de lo que los fiscales y religiosos creían que sabían. Los creyentes estaban esparcidos por toda la provincia. Felipe, el evangelista, vivía en Cesarea. Había iglesias esparcidas por toda esa parte del mundo. Aparentemente, según algunos eruditos, había una iglesia de buen número establecida en esa ciudad. Y Cesarea también era la ciudad donde se había convertido el centurión romano. Drusila, la esposa de Félix, era una judía que probablemente sabía algo sobre el cristianismo. Y el camino fue el tema de gran parte de la conversación de ese día. La cuestión es la siguiente. Félix tenía un conocimiento más perfecto, es decir, un conocimiento del cristianismo más preciso de lo que nadie suponía. Sabía lo suficiente sobre los creyentes cristianos y su mensaje de justicia para saber que lo que Pablo estaba diciendo era la verdad. Sin embargo, propuso la justicia. No hizo lo correcto. Sabía que Pablo debía ser puesto en libertad, pero le faltaba el valor para hacerlo. ¿Por qué? Probablemente hay 4 razones. Félix no podía arriesgarse a molestar demasiado a las autoridades judías. Si dejaba ir a Pablo, podrían denunciarlo ante César, lo que podría causarle problemas considerables, incluso su destitución. La segunda razón, Nerón acababa de asumir el poder en Roma. El hermano de Félix, Pablo, ya no ejercía la influencia que tenía cuando Claudio era emperador y por lo tanto Félix no podía correr el riesgo de molestar seriamente a las autoridades judías. La tercera razón, quizás, Félix simplemente carecía de la fuerza moral para hacer lo correcto y prefería el compromiso a la rectitud, el compromiso a ser un hombre de verdad, y vio una salida a la situación y la tomó. Y cuarto, Félix tenía las esperanzas de llenarse los bolsillos con un enorme soborno de parte de Pablo
como lo vemos en el versículo 26. En el juicio había oído hablar del gran fondo de ayuda que Pablo había traído a Jerusalén, y sabía que Pablo era uno de los principales líderes de la religión nazarena, y quizás pensaba de que venía más dinero en camino y de que de ahí podía él sobornar o aceptar un soborno y llenarse los bolsillos de dinero. Pero no sé. Leemos versículos 24 y 25. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se llenó de temor y dijo: es mejor que te vayas, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Cuando Félix y su esposa escucharon el mensaje predicado por Pablo, Félix y Drusila escucharon el mensaje. Quizás no, bueno, obviamente no escucharon lo que querían escuchar, no oyeron lo que, o no esperaban este mensaje, y oyeron lo que necesitaban escuchar. Hermanos, amigos, predicadores, colegas, esto es algo importante que aprender. La audiencia necesita escuchar el mensaje que necesitan escuchar. El púlpito no es un lugar para la comedia, un lugar para hacer la gente sentirse bien. Hay sus momentos, obviamente. Pero la audiencia de Pablo en ese momento no necesitaba consejos de finanzas, un sermón de que los iba a hacer reír, sino que necesitaban escuchar algo que los motivara o que los sacudiera hasta el fondo y los motivara a hacer una decisión. Y la decisión que ellos optaron fue que mejor se fuera. Porque los mensajes de Jesús, todos los mensajes, son mensajes que demandan que hagamos una decisión. Ya la decisión que hagamos, pues ya es nuestra, pues, hacemos la decisión que queramos, pero tenemos que hacer una decisión, sí o no, hoy o mañana. Y la decisión que hizo Félix fue no. Yo no estoy dispuesto de hacer lo que es necesario en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Y prefiero de que te vayas a que ser juzgado por la palabra que tú has hablado. Versículo 26, ya para finalizar, dice: al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera plata, y por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia, a conversar con él. Yo le aseguro de que el mensaje de Pablo, cada vez que le llamaba, no cambiaba, no era diferente. Cualquier mensaje, cualquier sermón, mis hermanos, que nosotros predicamos, no importa cuál sea la audiencia, y no importa cuál sea el mensaje o el tema que usted o yo vayamos a predicar, siempre debe llevar la audiencia a la cruz de Jesús, a su muerte, a su sepultura, a su resurrección, y que uno debe obedecer el evangelio. Si usted empieza acá hablando de Salomón o de Moisés o de lo que sea, empieza a hablar de las finanzas, perfecto, pero que siempre su mensaje lleve a la persona a la cruz de Cristo. Yo le aseguro de que cada conversación que este hombre tuvo con Pablo siempre lo llevó a la resurrección de Jesús.
al tener que hacer una decisión. Y termina la lección con el versículo 27, pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo 2 años. Y es así como termina el capítulo 24, llevándonos o preparándonos más bien a lo que viene siendo el clímax de la muerte de Pablo en Roma. Cuando Pablo dice a los filipenses: he peleado la buena batalla. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque es cuando el Señor Jesús termina su plan con Pablo, termina ya con Pablo. Y Pablo puede por fin recibir sus téfanos, su corona. Muchas gracias por su fina atención, hermanos. Muchas gracias, hermano Eduardo, por la lección de esta noche. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido de poder escuchar este capítulo 24 del libro de los Hechos. Igual a nuestros amigos que nos han escuchado a través de Facebook y a los hermanos que estamos en la plataforma. Para seguir, ¿verdad? Nuestro plan a seguir en esta noche, vamos a pedir al hermano Moisés, por favor, que nos celebre en palabras de oración por la lección presentada por nuestro hermano Eduardo. Y posteriormente vamos a comenzar a comentar si hay comentarios o agradecer según el orden tenga acá en mi pantalla. Y por último, le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge, después de los comentarios, que nos eleve en palabras de oración. Y luego vamos a quedar en manos de nuestro hermano Andrés Pon. Así sería. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar con reverencia a nuestro Dios. Bendito Señor, Padre nuestro, que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Agradecidos estamos, Señor, por darnos el privilegio de poder estudiar de su palabra una porción más y así aumentar el conocimiento que necesitamos adquirir para no solamente tenerlo en nuestra mente, sino también para poderlo compartir cada vez que sea necesario, cada vez que necesitemos hablar de usted, Señor, a la gente, a las personas que se interesan por conocer de su palabra, de su verdad. Agradecidos por nuestro hermano Eduardo Rangel, porque usted le ha dado, a final de cuentas, la oportunidad de ser claro en este capítulo, al extraer verdades escritas en él, pero que a veces por falta de estudio, por falta de análisis, quedan solamente allí. Pero ahora, Señor, hemos aprendido más de la vida del apóstol Pablo, detalles de la situación que él vivió, el contexto histórico que él pasó, y de esa manera, Señor, le damos gracias porque le ha dado esa capacidad a nuestro hermano de poder transmitir su mensaje. Ayúdele a él, ayúdele a su familia, ayúdele a todos con quien él comulga, Señor, para que todo sea para honra y gloria suya, al igual que todos de mis demás hermanos que están conectados en esta plataforma y aquellos que nos están escuchando también a través de la plataforma y de los diferentes medios digitales. Ayúdele, Señor, que su palabra también sea clara para ellos y también ellos puedan hacer lo propio sabiéndola administrar correctamente. Gracias, Padre, por todo. Y si de esa manera está en nosotros hacer más por usted, que siempre lo hagamos de corazón y no por obligación. En el nombre de su Hijo Jesús le imploramos todo. Amén. Amén. Muy bien, según la pantalla, ¿verdad? Tengo
En primera instancia, a nuestro hermano Andrés Pong, luego a nuestro hermano Mario Moreno, luego a nuestro hermano Ismael, luego a nuestro hermano Jorge González, luego nuestro hermano Moisés Chávez, luego nuestro hermano Jesús Pérez, si desea comentar, y por último su servidor. Así está el orden. Pueden comenzar. Sí. Hermano Rangel, muchas gracias por su lección. Tengo que decir hermano Eduardo porque si no dice el hermano Ismael que cuál de los dos Rangel. Muchas gracias por su lección, hermano Eduardo. Me gustó mucho el lenguaje y la forma en que manejó la situación jurídica que estaba teniendo ahí, todo este capítulo 24. Y las referencias que dio, muy acertadas. La narración, hermano Eduardo, pues usted es un experto en eso, en narrar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, usted nos hizo ver, ¿verdad?, las circunstancias que usa Pablo, esas circunstancias que están alrededor de él y a las personas para poder presentar su defensa de una manera muy, muy sabia, pero sobre todo de cómo manejó Pablo las escrituras, el conocimiento del judaísmo y sobre todo, ¿verdad?, el mensaje de la resurrección y el mensaje de Cristo. Muchas gracias, hermano Eduardo. Sé que hay mucho más que comentar, pero yo le resumo en esa forma lo que yo aprecié de su mensaje, hermano. Gracias. Hermano Mario. Gracias, hermano. Pues agradecer a nuestro hermano Eduardo por la lección que nos ha presentado sobre el capítulo 24, muy bien explicada y bien detallada sobre cómo el apóstol Pablo pues defendió su inocencia, y pues esto también debe ayudarnos a nosotros cuando estemos en alguna dificultad. No vemos a Pablo ofendiendo, no vemos a Pablo insultando, vemos a un Pablo tranquilo, porque él sabe que tiene una buena conciencia delante de Dios, primeramente, y delante de los hombres. Y si nosotros no tenemos, estamos bien delante de Dios, pues no tenemos por qué exaltarnos, ni por qué ofender, ni avasallar a nadie. Es un buen ejemplo el apóstol Pablo. Otro ejemplo allí, en verdad, importante, es como Pablo no se presta a la corrupción que había en el gobierno. Ha habido, habrá y seguirá siendo. Félix quería dinero, Pablo no se prestó a eso. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos caemos en eso. Tenemos algún problema y queremos sobornar, o sobornamos para salir libre o para salir de alguna dificultad. Eso no debe existir en el cristiano. Aquí vemos a un Pablo que prefiere estar encarcelado injustamente, pero no se presta al soborno. Muchísimas gracias, hermano Eduardo. A ustedes. Amén. Hermano Ismael Rangel. No le den tanta labia al hermano Eduardo como Tértulo. No se crean, un chiste. Estoy comenzando con un chiste. No, sí, estoy en acuerdo con los hermanos. El hermano hizo buen trabajo en su presentación. Por un tiempo ahí no sabíamos si se iba a presentar él, pero qué bueno que sí la hizo. Ríase, Eduardo. Bueno, como quiera, una cosa, yo tomé algunas notas, no muchas, pero Pablo dijo a los corintios: ustedes deberían imitarme así como yo a Cristo. Pablo dijo eso, que lo debemos de imitar. Bueno, hermanos predicadores, colegas, Eduardo nos mencionó también a nosotros en esta lección, pero sí tiene mucha razón, porque sí deberíamos de tratar de imitar a Pablo.
Y yo creo que a veces lo imitamos en ciertas cosas y en ciertas cosas no. Pero fue un hombre extraordinario, vamos a ponerle de esa manera. Y yo puse aquí en mis notas que debemos de imitarlo, cómo se defendió, no con insultos o con gritos o de esa manera incorrecta, sino que se defendió como un buen caballero y un hombre de Dios. Y ahí aprendemos de nosotros también cómo defendernos, porque a veces podemos pecar cuando alguien nos está insultando, nos acusa mal o lo que sea, y para nosotros querer defendernos, a veces lo hacemos peor cuando nos defendemos de una manera que no lo hizo Pablo. Otra cosa, imitar a Pablo cómo se comportó con ese valor que tuvo para hablar. Imagínense ustedes, hermanos, los judíos que estaban ahí, ¿cómo estarían mirando a Pablo cuando Pablo se estaba defendiendo? Yo me pongo a pensar cuando estaban matando a Esteban, dice que los judíos estaban crujiendo los dientes cuando él estaba predicando y les estaba enseñando. Probablemente estos judíos también estaban ahí ah, queriendo agarrar a Pablo del cuello o matarlo ahí, pero no podían porque ahí estaban los romanos y luego también se iban a ver mal. Así de que imitar a Pablo también, como dije, en el valor para hablar en frente de judíos que quizá lo querían matar ahí. Pablo también sabía en quién había creído, como él mismo lo dijo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito para aquel día. Pablo estaba cumpliendo con lo que había dicho. Recuerdan, hermanos, que Pablo dijo ahí en Hechos 21 estas palabras. ¿Recuerdan cuando vino el profeta Agabo, ahí en Hechos 21, versículo 11, quien viniendo, dice que la escritura que cuando vino, él hizo ahí una demostración de con los pies y todo, ¿verdad? Y así van a atar a Pablo ahí en Jerusalén, le van a hacer esto y le van a hacer lo otro. Y Pablo dijo, yo no estoy dispuesto solamente a sufrir por el nombre del Señor, pero también, si es posible, a morir ahí en Jerusalén. Pablo ahí estaba cumpliendo con lo que había dicho. Si ahí mismo lo iban a matar, él iba a morir por Cristo, hermanos. Qué valor, qué fuerza de un cristiano. Y no sé si llegaremos un día a ser como fue Pablo, pero sí debemos de luchar como fue Pablo en todas esas cosas que mencioné. Gracias, Eduardo, buen trabajo y muy edificante. Gracias a ustedes. Pues gracias, hermano Eduardo. Creo que es un estudio, como todos han dicho, el capítulo 24. Creo que es un capítulo claro, no tan difícil con las cosas que se mencionan en ella misma. Y como usted ha mostrado a través del capítulo, entendible y fácil de entender. Solo al mirar la situación que el apóstol Pablo estaba, como ustedes bien han confirmado, que esto nos ayuda a nosotros como un ejemplo para cuando estemos en ciertas situaciones como aquellas, tengamos un ejemplo y sabemos cómo para actuar. Pues gracias, hermano. No creo que hay mucho más que pueda añadir. Los hermanos han añadido suficiente y espero que, pues, que siga en la obra, a como continuamos también estudiando el libro de Hechos. Gracias, hermano Eduardo Rangel. A ustedes. Ahí les envié las notas por WhatsApp. Gracias, hermano. Hermano Moisés. Sí,
Bueno, pues primeramente damos gracias a nuestro hermano Eduardo, como siempre se hace, siempre que presenta uno una lección, cualquiera que fuere, se requiere de trabajo, se requiere de dedicación, se requiere de esfuerzo y sobre todo de la claridad para transmitirla. Nuestro hermano ha sido claro, ciertamente no es un capítulo que tenga como otros capítulos mucho contexto doctrinal, pero sí es importante el contexto histórico, como decía nuestro hermano Pong al principio, es algo que a veces nosotros pasamos por alto, ¿verdad? Y pues a través de este capítulo 24 yo lo tomo así, nos da a conocer las circunstancias por las cuales el apóstol Pablo pasó, las circunstancias históricas, y me llama la atención, me quedo con lo que nuestro hermano Rangel, Eduardo Rangel, hizo énfasis en cuanto a la defensa del apóstol Pablo. Él la presenta, hermanos, de una forma magistral, yo llamaría de esa forma, porque en su defensa va implícita el argumento de la contradefensa de aquellos que le están acusando. O sea, los está obligando de alguna manera a que respondan, pero que respondan verazmente, no de una manera vana o futil, ¿verdad? Porque en este caso, los versículos concretos que ya se estudiaron, 14 y 15 de este capítulo 24, el apóstol Pablo resaltó que él creía, él respondía o se defendía con argumentos sólidos y les decía que él creía lo mismo que los judíos a través de la ley, ¿verdad? Si los judíos creían en la ley, Pablo también, como judío, creía en la ley. Luego entonces ellos, habló de los acusadores, se decían y se contradecían a la vez. Entonces, por lo tanto, Pablo se defendió, como ya lo dije, con argumentos sólidos y no con mera especulación, como ellos sí lo estaban haciendo, ¿verdad? Y entonces Pablo, para probar la veracidad de su dicho, él apeló a Dios siempre. Y no solamente en este caso, hermanos, ¿verdad? No solamente en este caso apeló a Dios, ya lo había hecho en el capítulo 23, versículo 1, dice, yo con toda buena conciencia delante de Dios he vivido hasta el día de hoy. Entonces siempre mencionaba a Dios y eso reforzaba el dicho veraz que Pablo tenía en todo momento. Y yo, si me permiten, quiero terminar mi participación con mi comentario, con un texto que dice allí Pablo, la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 3, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Dice más adelante, pero lo que yo me quedaría es, verdad digo, en Cristo. O sea, ¿quién podría decir de los judíos acusadores que verdad decían en Cristo? Eso de decir en Cristo estaba tomando Pablo el nombre de Dios, por así decirlo, pero no lo estaba tomando en vano, sino para reafirmar su veracidad. Y eso, hermanos, eh, valoro y admiro del apóstol Pablo. Y nos queda como ejemplo a nosotros, que en todo momento seamos veraces, ¿verdad? Y que no tengamos temor de decir, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, Dios sabe que estoy diciendo esto, y no como la gente, como el mundo lo dice, ¿verdad? Hermanos, es todo, que Dios les bendiga, gracias hermano Eduardo nuevamente, que Dios les siga bendiciendo, dando esa habilidad para transmitir su mensaje. Gracias. Hermano Jesús. Sí, mis hermanos, realmente es muy interesante este tema. Muchísimas gracias, hermano Eduardo Rangel. Sin duda alguna, hoy en día vemos cómo la gente del mundo recibe alguna acusación y se exaltan rápidamente, se llenan de ira, empiezan a maldecir, entre muchas cosas, ¿verdad? Pues mundanas, y vemos aquí el ejemplo claro del apóstol Pablo, como a pesar de recibir las acusaciones, pues él se mantuvo firme en la verdad. Y creo que si cada uno de nosotros hacemos hoy en día lo correcto, mantenernos firmes ante cualquier acusación, pues tendremos sin duda alguna, así también como lo mencionaba nuestro hermano, enemigos, ¿verdad? Y pues eso es más que verdad. Entonces,
hay que ser, como decía nuestro hermano, imitadores, ¿verdad? Del apóstol, y así también de nuestro Señor Jesucristo, que también demostró una gran tranquilidad a pesar de las acusaciones que se le estaban haciendo estando en vida en este mundo. Y pues a seguir la batalla que tenemos aquí en este mundo, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo, ya a decir esa dicha, ¿verdad? De decir al final de todo, pues he peleado la buena batalla. Es muy interesante todo esto, y espero en Dios seguir aquí presente, escuchando cada una de los estudios y también de las lecciones. Muchas gracias, es todo. Gracias a usted, hermano. Ok, hermano, lo único que quiero es agradecer al hermano por su exposición, y lo único que me llamó la atención en todo esto es de que, hermano, el apóstol Pablo llegó ante Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó a traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Después de su defensa que el apóstol Pablo, ¿verdad? Presenta, vemos cómo él está interesado en poder disertar acerca de la fe en Jesucristo, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero. Aunque ciertamente Félix se atemorizó y le dijo que se fuese, pero cuando él tuviese tiempo, iba a mandar a llamar. Nosotros como cristianos debemos seguir este ejemplo siempre, de poner siempre ante cualquier problema y ante cualquier problema, dificultad que enfrentemos, tener presente el poder, hablar acerca de Jesucristo, nuestro Señor, y anunciarle al mundo, ¿verdad? Acerca de el juicio venidero, el dominio propio, y ciertamente de esta manera hacer la voluntad de nuestro Dios. Gracias, mi hermano Eduardo, Dios te bendiga. Y pues, hermano Andrés, queda usted para culminar luego de la oración que va a hacer nuestro hermano Jorge González. Pues vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, una vez más, por darnos el privilegio de estar aquí juntos, Padre, y poder escuchar su palabra. Pedimos, Padre, como siempre, que siga con nosotros, Padre, que esté con nosotros en esos tiempos difíciles cuando andamos en el mundo, Padre, hablando de usted, y las personas nos quieren tratar igual como trataron a sus seguidores del primer siglo. Pedimos, Padre, como el apóstol Pablo, que nos dé ese poder, Padre, esa fuerza para mantenernos firmes en su palabra, Padre, y que siempre piensemos de usted. Le damos gracias, Padre, por todos los que están aquí, por nuestros familiares, Padre, y que usted nos siga bendiciendo a como seguimos viviendo en este mundo. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, por proveer todas las cosas que necesitamos, Padre, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano Eduardo, de nuevo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes en la plataforma. Hermano Jesús, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Yo no sé si soñé o le envié un mensaje por medio del Messenger. Sabe que no trabaja, entonces es que estuve comunicándome con algunos hermanos y hubo un Messenger que no me permite meter mensajes. Dice que no lo tiene activado, no sé. Pero No, creo que no me ha llegado ninguna notificación, mi hermano. Creo que no me la mandó, creo que sí lo soñó. Ok. Bueno, el día 30, hermano Jesús, nos toca el predicador invitado
Y queremos proponerle si usted nos expone la palabra, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto, sería un placer, mi hermano. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias, hermano. El mensaje es algo, es evangelístico o algún rasgo distintivo de la Iglesia de Cristo, también es bienvenido. Ok, ¿algo que quieran comentar, hermanos? ¿Se va, hermano Ismael? No, nomás iba a decir que ya me despido. Ah, hasta la otra pizca, si Dios quiere. Hasta la otra. Hasta las Veremos. otras pizcas. Sí. Chao, buenas noches. Dios les bendiga, luego. hermanos. Vamos. Un placer. Hermano, ¿ya quitó la grabación? Hermano Pong. Voy a despedirme de los hermanos en Facebook. Gracias por acordarme, hermano Moisés. Voy a despedirme de los hermanos y amigos en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor, acompáñanos la siguiente semana si es posible. Dios les bendiga. Muy bien, ya corté de Facebook. Ahora voy a cortar de aquí de Google Meet.